Buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora, el canal digital más visto de Colombia. Mi nombre es Catalina Vargas y para mí es un gusto acompañarlos esta noche hablando de uno de los temas judiciales que sin duda ha ocupado la agenda noticiosa de la semana pasada y de inicios de esta semana, la declaración de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta declaración se convierte en un ultimátum que da la JEP a este ex jefe paramilitar para que pueda ingresar o para que pueda someterse a esta justicia especial de paz como bisagra o como punto de conexión entre el paramilitarismo y también las fuerzas militares o también la fuerza pública. Hay que señalar que estas diligencias comenzaron el pasado 10 de mayo y se extendieron por 4 días, en donde Salvatore Mancuso hizo toda clase de explicaciones e hizo toda también clase o tuvo algunos salpicados en estas declaraciones que dio ante la Jurisdicción Especial para la Paz, entre ellos miembros de la fuerza pública, militares, policías, políticos, civiles, empresarios y también empresas. Es por eso que a esta hora nos conectamos con el exmagistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, Iván González Amado, y también con el representante de víctimas del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el doctor Sebastián Escobar. Para los dos, muy buenas noches y bienvenidos. Comienzo con el exmagistrado Iván. Catalina, buenas noches a Sebastián y buenas noches a toda la audiencia. Doctor Sebastián, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches, Catalina. Buenas noches a quienes nos siguen hoy a través de la sintonía y buenas noches para el exmagistrado, para el doctor Iván. Bueno, doctor Sebastián, quiero comenzar como usted, como representante de víctimas, ya que pues usted ha estado muy empapado de todo este tema de lo que ha sido pues los falsos positivos, más que todo en el conflicto armado, y usted ha estado abanderando esta causa de las víctimas en medio de todo lo que ha sido la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Ustedes cómo han tomado estas declaraciones de Salvatore Mancuso en estos 4 días ante la Jurisdicción Especial para la Paz? Bueno, estas declaraciones son unas declaraciones que consideramos pues muy importantes porque pues ofrecen en esta oportunidad de manera pública a la sociedad pues la narrativa desde la perspectiva de estos grupos paramilitares de lo que fue su participación en el conflicto, de lo que fue su participación en la violencia política y sobre todo pues en ese entramado que se hizo con algunos sectores de la sociedad que intervinieron en este conflicto, en esta violencia política, como lo expresó el día de ayer el señor Mancuso, pero también con unos lazos muy estrechos con la fuerza pública, unos lazos que no se reducen a simples alianzas, sino que, pues como ha quedado bien acreditado, estuvieron en el contexto de el propio nacimiento de estas estructuras paramilitares. Doctor Iván González, Salvatore Mancuso ha hecho todo tipo de revelaciones en estos 4 días de audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz y también todo tipo de señalamientos. Empecemos por algunos de los señalados. El exvicepresidente Francisco Santos, entre las personas o los civiles que ha señalado también, señaló expresidentes como el expresidente Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, también el candidato Horacio Serpa, señaló a empresas como Ecopetrol, a particulares también de la costa Caribe, pero quiero preguntarle, usted que fue magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿qué valor judicial tienen las declaraciones que entrega Salvatore Mancuso en este momento ante la JEP? Bueno, tiene el valor de una prueba que debe ser examinada por los magistrados que recibieron la diligencia, quienes deberán tomar decisiones sobre, digamos, la credibilidad que puedan ellos ofrecer a las declaraciones que ha aportado Mancuso. En ese propósito, la propia sala, después de la audiencia o al terminar la audiencia, le ha solicitado a Mancuso que presente una serie de relatos y una serie de pruebas que van a respaldar lo que él ha dicho en las 8 horas que ha durado su audiencia en estos 4 días. De tal manera que junto con el dicho de la persona, vamos a tener o van a tener los magistrados la oportunidad de examinar algunos otros documentos, una síntesis del relato que seguramente puede contener algunas precisiones adicionales y eventualmente algunas otras pruebas que pudieran aparecer en respaldo de lo que ha dicho Mancuso. La verdad
se va a descubrir a partir del análisis de esas pruebas y del análisis del contexto de las otras evidencias que se han recaudado por la sala. Pero digamos que en sí la declaración de Mancuso no es plena prueba, como dirían los abogados, de los hechos que han sido narrados, sino que son solamente una base sobre la cual deben trabajar los magistrados para verificar la veracidad de estas afirmaciones. Doctor Sebastián, Salvatore Mancuso ha declarado más de 2000 veces en diversos escenarios judiciales, empezando por Justicia y Paz y pasando por diversos tribunales hasta llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Su compromiso era entregar verdad plena, es decir, datos nuevos que no hubiese aportado en otros escenarios judiciales. ¿Ustedes como representantes de víctimas creen que sí se hizo un aporte efectivo de verdad? Es decir, ¿creen que sí hubo datos nuevos que Salvatore Mancuso reveló en esta audiencia? Bueno, Catalina, yo creo que se presentó lo siguiente. Yo creo que hizo una narración de una variedad de hechos y de fenómenos que él tuvo la oportunidad de conocer como uno de los comandantes del grupo paramilitar que comandó. Es un relato que ha sido de hecho congruente con estas declaraciones en otros foros judiciales que tú mencionas. Yo creo que ese es un primer punto porque se ha salido a señalar por parte de diversos sectores que hay una intención de mentir de forma sistemática por parte del señor Salvatore Mancuso, y yo creo que pues por lo menos prima facie, así de a primera vista uno lo que ve es que hay y se mantiene una congruencia entre lo que ya ha sido revelado tanto por él, pero también por muchos otros comandantes de las extintas autodefensas o estos grupos paramilitares. Incluso muchas de esas afirmaciones ya están soportadas en diversas decisiones también de la judicatura. Por poner un ejemplo, él se refirió en estos días de audiencia única de verdad a la figura de José Miguel Narváez, y esto ya se encuentra acreditado en diferentes sentencias judiciales, su responsabilidad en ese relacionamiento con la fuerza pública y en su digamos, papel como determinador en diferentes crímenes como el del periodista Jaime Garzón. Entonces, primero que todo, señalar que yo creo que esa congruencia y esa narrativa quizás un poco más comprensiva y más completa da vistos digamos, de completar y de narrar de una mejor manera esa verdad. Ahora bien, yo creo que, me incluyo en la lista de esas personas como quienes esperábamos muchos más detalles en el marco de sus declaraciones. El compareciente ha señalado que está dispuesto a entregar detalles, a sugerir el nombre de otras personas que son responsables de tener relaciones con los grupos paramilitares y de haber participado en diferentes crímenes, pero ha dicho que lo puede hacer en el marco de una audiencia reservada. Yo lo que diría por ahora es que en este momento, de cara a esta audiencia, lo que tiene que evaluar la jurisdicción y la sala de definición de situaciones jurídicas en particular es si Salvatore Mancuso actuó como un sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública. Esto es acreditar que el señor Salvatore Mancuso y su grupo paramilitar o los paramilitares se pusieron a disposición de la fuerza pública para diferentes, digamos, órdenes y operaciones de carácter militar. Y yo creo que eso se acreditó de buena manera. Yo creo que hizo un relato histórico muy importante de cómo las convivir fueron una manera de gestar justamente estos grupos paramilitares. Se nos ha entregado permanentemente de ciertos sectores un relato que habla de las convivir como una figura legal que fue financiada de buena fe por sectores económicos, pero lo que quedó claro el día de ayer es que las convivir fue una figura que nació justamente para servir de fachada al paramilitarismo como una estrategia de la fuerza pública en esta lucha contra insurgentes en la violencia política. También se refirió profusamente al desarrollo de operaciones conjuntas y operaciones militares con la fuerza pública y a relaciones con sectores políticos, con sectores económicos y con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con quien o de quien recibió información también para desarrollar diversas acciones criminales.
De manera que por lo menos lo que tiene que ver con esta audiencia y la finalidad de esta audiencia, a mí me parece que se acredita, se da cuenta de cómo se dispuso el aparato militar de los grupos paramilitares para servir a la estrategia contrainsurgente de la fuerza pública y el Estado colombiano, y lo que debe estar por venir, como lo señala adecuadamente el doctor Iván González, es que pues se entreguen los detalles correspondientes a través de los mecanismos que la propia jurisdicción defina para ello y que contribuya sobre todo al esclarecimiento de los macrocasos que están actualmente abiertos por parte de la jurisdicción. Doctor Sebastián, usted tocaba un tema muy importante y tiene que ver con José Miguel Narváez y los señalamientos que ha hecho Salvatore Mancuso hacia esta persona, y quiero preguntarle al doctor Iván González, mire, Salvatore Mancuso dijo que José Miguel Narváez prácticamente tenía como objetivo militar a dos personas, al hoy presidente Gustavo Petro y también al canciller Álvaro Leiva. Algunos sectores señalan que Salvatore Mancuso no ha entregado ni una sola prueba de estos señalamientos. ¿Es posible que se abra alguna investigación o que se emprenda alguna acción judicial en contra de José Miguel Narváez con solo las afirmaciones de Salvatore Mancuso, teniendo en cuenta que no ha aportado ningún documento, ninguna prueba fehaciente en su contra o a su favor que pues sustenten esas afirmaciones? Digamos que es posible, sí, desde el punto de vista de que la información que se ha aportado en una diligencia judicial es de todas maneras una noticia criminal que permite a las autoridades correspondientes iniciar las pesquisas para verificar la veracidad y la existencia de los hechos que se han narrado. En el tema, en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, sin embargo, recordemos que esta jurisdicción debe tener, pues tiene comparecientes forzosos que son los miembros, los antiguos miembros de la FARC-EP y los militares que se vieron involucrados en el conflicto armado, y comparecientes que son voluntarios, que serían los terceros. Entonces, el señor Narváez estaría, digamos, en la condición de agente del Estado, no de tercero, y por lo tanto podría ser eventualmente un compareciente forzoso. De tal manera que si la jurisdicción lo estima conveniente y encuentra que las afirmaciones de Mancuso están respaldadas por algunas otras pruebas o que son suficientemente convincentes, podría eventualmente vincularlo a alguno de los casos que se estén trabajando. En este caso podrían ser, por ejemplo, el caso de los falsos positivos. Doctor González, sigo con usted porque la Jurisdicción Especial para la Paz ya había dicho que aquí no había cabida para los paramilitares. ¿Es posible que Salvatore Mancuso sí tenga cabida en la Jurisdicción Especial para la Paz el día de hoy y con un antecedente? Ya le negaron la entrada a Jorge 40. ¿Es posible eso? Digamos que yo creo que la jurisprudencia de la Jurisdicción Especial para la Paz cambió un poco al permitir justamente a Salvatore Mancuso participar en la audiencia de aporte a la verdad. Esta audiencia de lo que trata es de verificar qué tanta información se tiene y cuál es la veracidad o la complejidad incluso de los hechos que han sido narrados y qué aportes puede dar para determinar si es aceptado o no. De tal manera que lo que nos indica el haber realizado la audiencia es que la JEP está considerando la posibilidad de aceptar a Salvatore Mancuso como uno de los comparecientes ante la jurisdicción. El tema va a ser la discusión de si lo va a vincular como un agente del Estado, que no sería, a no ser que se probara o que se demostrara una relación directa entre, por ejemplo, fuerzas militares y Salvatore Mancuso, que actuaran como parte del Estado o como agentes del Estado. Digamos, el tema realmente es complejo. Yo particularmente he sostenido desde tiempo atrás que los paramilitares no deberían estar en la Jurisdicción Especial para la Paz porque no formaron parte del acuerdo que se llevó a cabo entre la FARC-EP y el gobierno nacional. Y porque en teoría también ya tuvieron su jurisdicción, que fue Justicia y Paz, en donde ya fueron juzgados pues cientos de paramilitares. Voy con el doctor Sebastián a propósito de este tema de Jorge 40. Ya la Jurisdicción Especial para la Paz saca de tajo a alias Jorge 40, pero ¿ustedes qué le piden a la JEP en el caso de Salvatore Mancuso? ¿Ustedes estarían dispuestos a que lo aceptaran como
un eventual sometimiento? Catalina, yo creo que la situación de Jorge 40 y Salvatore Mancuso es radicalmente diferente y creo que esa diferencia reside fundamentalmente en la disposición para contribuir a la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Mientras que en la audiencia única de aporte a la verdad de Jorge 40 presenciamos diferentes evasivas por parte de esta persona y no se quiso referir en concreto a las alianzas que forjó el grupo paramilitar que comandó, las relaciones con la fuerza pública, con sectores económicos de la región del norte del país, entre otros. Yo creo que en el caso de Salvatore Mancuso vimos todo lo contrario, vimos todo un recuento histórico, como ya lo he mencionado, de la forma en cómo se forjó, iniciaron los grupos paramilitares, las operaciones conjuntas, los diversos crímenes en los que participó. Entonces ahí hay un aspecto diferencial que es el aporte y la contribución a la verdad a la que están dispuestos los comparecientes. Ahora, yo creo que lo fundamental para que un integrante de los grupos paramilitares pueda ingresar a la jurisdicción, como la propia jurisprudencia de la sección de apelaciones del Tribunal Especial para la Paz lo ha definido, es que se logre establecer que actuaron como un sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública. Eso es una figura que podríamos llamar una ficción a través de la cual se debe definir si este grupo paramilitar, este jefe paramilitar puso a disposición de la fuerza pública su estructura armada para cometer pues diferentes eventos y diferentes actos criminales y definir su participación en un sinnúmero de fenómenos criminales o de repertorios de violencia. Y yo creo que eso sí ha logrado. Es decir, a mi modo de ver, quedó claramente establecido que la propia confección de estos grupos paramilitares no obedeció a una intención de un actor que voluntaria y autónomamente decidió armarse en contra de las estructuras guerrilleras. Por el contrario, yo creo que obedeció más bien a una estrategia desde la fuerza pública, agenciada desde el Estado, en donde se construyeron unas figuras legales para facilitar el armamento de grupos y ejércitos privados, involucrarlos en esta estrategia contrainsurgente y no solo atentar en algunos casos en contra de integrantes de guerrillas, sino lo que es más grave, afectar directamente a la población civil de manera directa a través de su estigmatización y su catalogación como personas cercanas o personas vinculadas con estos grupos insurgentes. No en vano era muy diciente los señalamientos de Mancuso, por ejemplo, frente a las alianzas que tuvo con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, desde donde se persiguieron. Por supuesto que no a los grupos insurgentes, esa no era la finalidad que se perseguía desde allí, sino perseguir a organizaciones de derechos humanos como la que yo represento, el CAJAR, el colectivo de abogados, a la Comisión Colombiana de Juristas. A mi modo de ver fue bastante llamativo, pero al mismo tiempo doloroso ver cómo se afirmó y se entregó y se aportó verdad sobre las órdenes que existían para asesinar a colegas míos como el doctor Alirio Uribe o como el doctor Gustavo Gallón, solamente por el hecho de pertenecer a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y que por eso mismo eran catalogadas pues como objetivos militares desde ciertos sectores de la fuerza pública, y eso es justamente lo que esperamos que se pueda seguir pues esclareciendo, no solamente por parte de este señor Salvatore Mancuso, sino a través de la actividad judicial integral de la Jurisdicción Especial para la Paz, que como bien lo señala el doctor González, pues su labor es no simplemente quedarse en este testimonio, sino poderlo contrastar con otros testimonios, con otros elementos de convicción que pueda recolectar para así llegar a una verdad mucho más completa. Así es, y que estaba revisando acá, fueron 14 los puntos que le pidieron a Salvatore Mancuso que ampliara o que aportara
pruebas en un plazo máximo de 30 días. Doctor González, en estas audiencias de Salvatore Mancuso también se conoció que hubo algunos espacios reservados en donde Mancuso entregaría algunos nombres de personas que también estarían involucradas en estas alianzas entre los paramilitares y la fuerza pública. Usted, que fue magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿puede explicarnos cómo se manejan estas sesiones reservadas con las personas que son comparecientes o con las personas que están testificando? ¿Y estas declaraciones en privado tienen menos valor o tienen más valor de lo que se diga en público o de lo que se diga en audiencias públicas? Bueno, primero que todo quiero anunciar o quiero decir mi posición frente a las posibles audiencias reservadas. Yo siempre he creído que parte de la verdad debe darse justamente a través de la publicidad de las audiencias. Es decir, no considero que haya motivos suficientes ni de administración de justicia, ni de protección a víctimas, ni de protección al nombre de las personas para hacer audiencias reservadas. Creo que la administración de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz debe hacerse siempre de cara a la ciudadanía, de cara a la sociedad, que debe conocer la realidad, pero además que debe estar pendiente de las versiones justamente para poder hacer pronunciamientos respecto de ellas. Sin embargo, pues tengo que reconocer también que en la jurisdicción se ha manejado un concepto contrario y que permiten audiencias que no van a ser públicas, que van a ser audiencias reservadas, y en ese caso la audiencia tiene el mismo valor que tiene la audiencia pública. Lo único que sucede es que la ciudadanía, la sociedad, no se va a enterar de su contenido y eso puede dificultar en un momento dado los procesos de reconciliación, toda vez que esa parte, por lo menos hasta cuando se levante la reserva, no va a ser conocida por la sociedad y no va a ser discutida, digerida, procesada y por consiguiente lleve a una reconciliación. Y que ese era el compromiso de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz en estos 4 días de audiencia, ¿no? Que iba a contar toda la verdad de manera pública, que supuestamente no iba a haber esos espacios reservados, ¿no? Que iba a revelar esos nombres que nunca había revelado de manera pública y ante todo el país, pero pues no se dio así. Él, en medio de esas audiencias que nosotros seguimos detalladamente durante esos 4 días, aseguraba que prefería decir esos nombres de manera reservada por razones de seguridad. Esperaremos a ver qué dice la Jurisdicción Especial para la Paz al respecto. Finalmente, ya para ir cerrando, doctor González, quiero preguntarle qué vendría ahora para Mancuso en todo este proceso judicial que tiene. Esto era un ultimátum como para decirle que o decía la verdad o no iba a ser aceptado o no se iba a aceptar su sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué va a pasar ahora, doctor González? Bueno, como lo dije al principio, las declaraciones tienen que ser contrastadas con los elementos de prueba que haya recaudado la Jurisdicción Especial para la Paz, que pueden ser, entre otros, documentos que se han producido en otras jurisdicciones, pero pueden ser también documentos e investigaciones que se hayan adelantado dentro de la propia Jurisdicción Especial para la Paz. Si la jurisdicción, los magistrados encuentran que las afirmaciones de Mancuso aportan suficiente contenido a la verdad sobre los hechos que están siendo investigados, lo procedente entonces sería admitirlo en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en caso de esa admisión, o bien se puede vincular a uno de los casos ya abiertos, nuevamente podría ser el caso de los falsos positivos, o puede adelantarse eventualmente un caso especial o un caso adicional para el juzgamiento. Creo que ese es, digamos, el panorama al que está, digamos, expuesto en este momento. Y como quiera que esa evaluación sería que hay un aporte suficiente a la verdad y significativo a la verdad, muy seguramente la decisión final será pasarlo al tribunal para que el tribunal imponga alguna de las acciones propias que están previstas en el acuerdo para la terminación del conflicto y en la legislación correspondiente de la jurisdicción. Doctor González, muy brevemente, ¿qué tipo de pruebas se le podrían aceptar a Mancuso en este caso? ¿Pruebas documentales, grabaciones? ¿Qué tipo de pruebas?
Pues en general yo supongo que lo que habría serían muchas pruebas documentales o debería haber muchas pruebas documentales, documentos oficiales, documentos incluso privados que puedan haberse cursado o comunicaciones, por ejemplo, a través del WhatsApp o a través de correos electrónicos o incluso podría eventualmente presentarse también interceptaciones telefónicas que hubieran podido producirse o grabaciones que se puedan contener. Digamos que eso es básicamente lo que habría, digamos, allí. Pero también podría presentarse, digamos, en la eventualidad de un requerimiento de un estudio analítico de parte de un conocedor del paramilitarismo y de lo que ocurrió en las zonas de actuación del señor Mancuso, para tenerlo como una prueba pericial, digámoslo así, que permita a los magistrados hacer una evaluación integral de las afirmaciones y de las demás pruebas que fueron recogidas. Así es, doctor González. Y una vez se haga toda esta evaluación, ya fuentes de la Jurisdicción Especial para la Paz nos confirman que será cuestión de meses para definir si se acepta el sometimiento del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en esta jurisdicción. Puede ser casi hasta 6 meses lo que se puedan tardar estos magistrados en analizar todo este cúmulo de pruebas que pueda entregar el ex jefe paramilitar. Pues bueno, así llegamos al final de este debate. Muchísimas gracias al doctor Iván González Amado, ex magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, también al doctor Sebastián Escobar, abogado también perteneciente al colectivo José Alvear Restrepo. A los dos muchísimas gracias y feliz noche. Muchísimas gracias, Catalina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián, y feliz noche. Igualmente para todos. Una feliz noche. Y así terminamos Sala de Prensa, pero continúen con toda la programación de Caracol Ahora. Feliz noche.